Es algo que tengo muy poco consciente porque la verdad es que yo no me imagino la vida sin música, porque seguramente escuché música antes de nacer. Así que el piano también fue en cierto modo mi primer juguete, me sentaban ahí para que yo no molestara. Bueno, así que nunca lo pensé, no fue una decisión que tomé en ningún momento. Y el instrumento sí, hasta cierto punto es una decisión porque por supuesto tuve también la oportunidad de conocer muchos otros instrumentos y el piano me atrajo muchísimo desde siempre y así sigue siendo. Yo estudié con mi mamá hasta que me fui a Estados Unidos con una beca a los 17 años que fui a estudiar con Claudia Ramos. Bueno, mi primera conexión fue escucharlo en Chile cuando yo era muy pequeña. Yo no sabría tampoco decir cuándo fue la primera vez porque me llevaban a todos los conciertos, ¿no? Pero él me escuchó tocar cuando yo tenía ya unos 10, 11 años. También ya me escuchó y me dio consejos y bueno, y ya aprendí a admirarlo muchísimo desde esos tiempos y se transformó un poco en mi ideal de sonoridad y de actitud como músico. Así que cuando me dieron una beca para ir a Estados Unidos, no vacilé para nada y quise ir a estudiar con él. Entonces pasé 2 años allá estudiando regularmente y después eso, por supuesto, siguió el contacto hasta muy poquito antes de su fallecimiento y se transformó después también en una amistad, por supuesto, pero siempre muy ligada a la música y a sus consejos. Sí, yo ya tengo muchos discípulos de Billie porque me interesa mucho enseñar y he tenido una cantidad de alumnos en Europa, así que tengo muchos descendientes, tanto en España como en Suiza, en Argentina, un poquito menos en Chile, pero algunos muy distinguidos aquí también. Y ahora ya no hago clases, tengo un solo alumno. Mire, yo creo que lo más importante es a lo mejor una cuestión de posición del músico, de dedicación, de respeto por la música y saber lo que la música significa como lenguaje hoy en día en el mundo, lo importante que es, desde luego para los chicos ya, conocer lo que es la música y tener la posibilidad de hacerla y dedicarse realmente a eso con el mayor respeto posible. En respeto quiero decir tratando de entender lo que dicen todos estos puntitos negros y rayitas que hay en un papel y que no existen como música mientras nosotros no los tratemos de descifrar. Bueno, era el inicio de la orquesta de Concepción, la orquesta de cámara que hizo Wilfried Junge, que soñaba con establecer en Concepción un ambiente musical muy importante. También su hermano hizo todas las cosas del Singkreis y las semanas de Frutillar. Una familia que hizo muchísimo por la música aquí, ¿no? Y entonces nos conocimos y yo estimaba muchísimo todo lo que él hacía. Así que cuando quiso hacer el primer concierto y me pidió tocar de solista, yo acepté con mucho entusiasmo y sintiéndolo como un honor. Y fue una experiencia muy linda. Después de muchos años siento que fue importante hacer eso porque a lo mejor no habría tantas de las cosas que hay hoy en día si no hubieran habido en Concepción en esos entonces. El coro polifónico, que era uno de los mejores coros no solo de Chile, sino que probablemente de muchos países de América Latina, que tenía Arturo Medina, era un coro extraordinario, y Wilfried Junge, que se ocupó de todo lo demás. Yo creo que deben estar muy agradecidos que todo eso haya florecido y hoy en día haya una vida musical establecida en Concepción. Bueno, yo voy a tocar el quinto concierto de Beethoven. Beethoven es un compositor que yo admiro profundamente. Ya como carácter, como personalidad en general, y me he dedicado mucho a su obra y he
tocado 13 veces la integral de sonatas en distintas ciudades del mundo. Y claro, los conciertos los he hecho todos, y el quinto un poco menos, pero lo he tocado en Chile no hace demasiado tiempo, varias veces. Y es muy emocionante para mí tocarlo aquí en Concepción. Además va a estar con Alejandro Duque. Claro que hemos tenido gusto, justamente hicimos hace un par de años el cuarto de concierto de Beethoven y hemos tocado varias veces también un concierto de Mozart en Santiago y me es un placer trabajar con ella porque la admiro muchísimo, todo lo que está haciendo por la música en Chile. Bueno, es imposible hacer lo que hago si uno no estudia todos los días. Y por supuesto de vez en cuando uno salta un par de días porque me gusta mucho también la naturaleza y muchas otras cosas, pero la disciplina es la base de nuestro trabajo, ¿no? Hay una parte en que hay algo un poquito en común con los deportes también, que no se puede dejar de lado. Y además que creo que se hace una costumbre de la vida también de hacer todos los días, uno busca de poderlo hacer un poco mejor y siempre nos parece que al lado de las obras que tocamos nosotros somos muy pequeños. Entonces no terminamos nunca de tratar de entender lo que vamos a hacer y tratar de ir lo más lejos posible dentro de ese camino de comprensión de las obras, ¿no? Y de dominio del instrumento. Y en Chile tenemos muchas aventuras porque los pianos desgraciadamente no son en todas partes iguales de buenos, así que los pianistas chilenos tenemos que estar acostumbrados a veces de llegar y tocar y hacer música en instrumentos que no son para nada un sueño, pero creo que aquí estamos bastante bien equipados y eso es un alivio muy grande. Bueno, yo no creo que uno se sienta solitario haciendo música, puesto que el hecho de sentir cuando se hace un concierto que uno ha logrado transmitir algo y que en todas esas caras que están ahí aplaudiendo hay a lo mejor algunos que tienen una sonrisa más de lo que tenían antes o alguna lagrimita por ahí que aparece de emoción, y eso es una sensación tan extraordinaria de comunicación que es imposible sentirse solo al hacer eso. Bueno, y además me gusta mucho hacer música de cámara y tocar con orquesta, o sea, compartir ahí la emoción con los otros músicos es una sensación muy especial. Y además yo he hecho una vida de familia normal, tengo 3 hijos y 6 nietos. Así que es un regalo que hay que apreciar y hay que trabajar por él. Porque no es fácil combinar una vida normal de mujer, por ejemplo, o de madre, y seguir con una profesión como la mía. No es para nada fácil, pero nunca he sentido que ese esfuerzo sea demasiado o que no valga la pena. Que se dediquen realmente a la música y no al éxito. Si lo que buscan es éxito y en consecuencia brillo económico y etcétera, es mejor que busquen otra profesión. No es que no se pueda tener todo eso con la música, pero no es lo esencial. Para hacerlo bien hay que pensar que uno está al servicio de lo que estamos haciendo, que en el fondo tener talento no podemos estar orgullosos de eso porque es algo que nos es dado. Pero lo que hacemos con nuestro talento sí que somos responsables. ¿Y para qué lo usamos? Y creo que es una maravilla como elemento de contacto y de poder transmitir un mensaje y mejorar un poquito la vida del mundo actual, que es un poco loco.